¿Cómo respondieron los macedonios a la escasez de otros creyentes? Y al mismo tiempo nos enseña cómo nosotros debemos de responder a la escasez de otros de nuestros hermanos en la fe. Bueno, en el versículo número 2 nos muestra cuál fue la respuesta de los macedonios, cómo ellos enfocaron la escasez de otros y la generosidad suya respecto a ellos. Y Pablo en el versículo 2 del capítulo 8 de 2 de Corintios nos dice que los macedonios enfrentaron y llevaron a cabo su generosidad en toda riqueza de su liberalidad. Es decir, que los macedonios tuvieron una generosidad desbordante hacia los santos. La forma en cómo ellos fueron generosos fue en una forma sobreabundante, en una forma bastante generosa como tal. Así que tal vez en algunos momentos nosotros pudiéramos considerar de qué forma yo puedo ser generoso a otros de forma abundante cuando yo mismo no tengo abundancia para compartir con otros. Y bueno, la realidad es que nuestra generosidad no nace de la sobreabundancia en nuestra vida, sino que nace de otras características que la Biblia nos enseña. Si tenemos que entender eso, lo primero que vemos en los macedonios es que ellos no eran ricos. La iglesia de Macedonia no era una iglesia que tuviera en abundancia o que tuviera de sobra para compartir, sino que ese mismo versículo 2 nos dice que ellos estaban en una profunda pobreza y en un tiempo de aflicción. Es decir, los macedonios no tenían riquezas ni estaban en un modo de vida cómodo, sino que ellos estaban enfrentando una gran aflicción y al mismo tiempo estaban sumidos en una gran pobreza. Y sin en cambio, a pesar de estar siendo perseguidos y a pesar de estar en pobreza, ellos fueron generosos en manera sobreabundante, en su riqueza de su liberalidad, es lo que Pablo nos enseña. Así que la forma en cómo nosotros tenemos que considerar la generosidad es a pesar de la aflicción y a pesar de la pobreza, no hay ningún pretexto para no poder ser generosos con aquellos hermanos en la fe que aman al Señor de la misma forma en como nosotros le amamos. ¿Qué provocó que los macedonios fueran generosos? ¿Cómo ellos entendieron la necesidad de otros y cómo se vieron a sí mismos desde una perspectiva generosa? En los versículos 8 y 9 del mismo capítulo 8 de 2 de Corintios, allí Pablo nos muestra dos razones por las cuales los macedonios fueron generosos con los demás santos. La primera de ellas, o la primera razón del por qué los macedonios fueron generosos, era por amor. Es decir, que el amor es la fuente de donde nace la generosidad. Nosotros somos generosos porque amamos. Si nosotros amamos a nuestros hermanos en la fe, sin duda la consecuencia de ese amor es nuestra generosidad hacia ellos. El segundo aspecto tiene que ver con el ejemplo de Cristo. Nosotros somos generosos porque Cristo fue generoso por nosotros. Pablo dice que siendo Él rico se hizo pobre con nosotros para llenarnos de toda bendición y de toda abundancia de su verdad. ¿Por qué? Nosotros de esa forma podemos ver en Cristo un ejemplo perfecto de lo que es el amor y la generosidad hacia su pueblo. Así que hay dos razones poderosas para ser generosos. Número 1, porque amamos a los hermanos, y número 2, porque simplemente seguimos el ejemplo poderoso de Jesucristo en cómo Él fue generoso hacia con nosotros. ¿Por qué debemos actuar con generosidad? ¿Qué es lo que Pablo nos enseña en estos dos capítulos respecto al por qué nosotros debemos de ser generosos con los demás? Vemos cómo los macedonios, ellos fueron generosos hacia con los demás santos por la razón principal de la igualdad. En el versículo número 13, Pablo dice que la parte más importante, en el verso 13 y en el verso 14, dice que la parte más importante del por qué la iglesia de Macedonia fue generosa con los demás creyentes fue con el objetivo de llegar a una igualdad. Es decir, que el que tenía más compartiera con el que tenía menos y que de esa forma no hubiera necesitados en medio de la iglesia. Esto no es nuevo para nosotros, ya que desde el libro de los Hechos nosotros vemos ese actuar de la iglesia, como los que tenían más vendían sus posesiones para darlo a los demás y que a nadie le hiciera falta.
Y es que la igualdad en medio de una iglesia y de una familia, como lo somos nosotros, Casa de Oración Puebla, es muy importante, porque esa igualdad nos lleva a la unidad. Nosotros no podemos estar unidos si no tenemos como fundamento el objetivo de la igualdad. Así que si algunos de nosotros podemos compartir con aquellos que no tienen, hagámoslo para fomentar la unidad. Si nosotros estamos unidos, debemos de fomentar también al mismo tiempo la igualdad. El objetivo del por qué nosotros somos y debemos ser generosos radica en el hecho de que debemos estar unidos y debe de haber entre nosotros igualdad. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud a la hora de ser generosos? De la misma forma, Pablo toma como ejemplo a los macedonios para mostrarnos cuál fue la actitud de ellos al actuar con esa generosidad hacia con la iglesia. Ahora en el capítulo 9, en el versículo 7, allí vemos cómo Pablo deja clara cuál debe de ser la motivación correcta que debe de haber en nuestro corazón para ser generosos. En el versículo 7 de 2 de Corintios, en el capítulo 9, allí Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, que cuando la iglesia que ama, la iglesia que sigue el ejemplo de Cristo, la iglesia que busca la igualdad en la unidad, comparte sus bienes con aquellos de su propia familia, de la propia iglesia que necesitan, nosotros estamos funcionando con una actitud correcta que no debe de ser de tristeza. No debemos de lamentarnos por lo que es desprendido o arrancado de nuestros brazos o de nuestras manos, sino que la realidad es que debe de haber un gozo en nosotros cuando damos y cuando nos desprendemos para que la iglesia tenga lo necesario. No debemos de dar por necesidad, como si fuera una imposición a la cual nosotros nos negamos, pero no nos queda otra opción más que ceder, sino que Dios nos enseña que Él ama al dador alegre. Y aquí nos está enseñando en este ejemplo de los macedonios cómo ellos al dar a los santos en necesidad, a pesar de que ellos estaban en aflicción y en gran escasez, en gran pobreza, aún ellos fueron alegres a la hora de compartir, a la hora de abrir sus manos y compartir sus bienes con los demás hermanos, y encontraron en ese privilegio de poder compartir y de poder dar, encontraron al mismo tiempo también un gozo inefable en sus corazones que los llevó a ser todavía más generosos. Así que nosotros no debemos de dar con tristeza, como colocándole un precio o un costo a aquello que damos, y tampoco debemos de hacerlo por necesidad. Ninguno de nosotros está obligado a hacerlo, sino que lo hacemos conforme hemos propuesto en nuestro corazón, porque amamos a los hermanos. Todos aquellos que amamos a Dios, somos generosos con aquellos que aman al Señor, que están pasando por una situación difícil. Todos nosotros podemos ser generosos los unos con los otros con una actitud de alegría imitando a Cristo, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y se entregó por nosotros, compartiendo y dando de forma generosa salvación. Así que nosotros con ese mismo gozo nos despojamos de lo que tenemos para compartir con aquellos que aman al Señor de la misma forma que nosotros, para que haya igualdad y fomentando la unidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la generosidad en nuestras vidas? En el capítulo 9, pero ahora del verso 10 al verso 12, vemos cómo Pablo retoma y continúa con el ejemplo de los macedonios, mostrándonos que las consecuencias sobre la vida de aquellos que son generosos es que Dios bendice a aquel que se desprende para darle a otros, de manera que ahora Dios le da al que ha sido generoso para que él pueda seguir siendo generoso después. Y entonces es un ciclo que Dios inicia poniendo como ejemplo a Cristo de su generosidad, y que nosotros continuamos y retomamos siendo generosos con los demás hermanos. Así que cuando somos generosos con los demás, Dios nos bendice para que podamos seguir siendo generosos, como si Dios alimentara la generosidad para que su iglesia pueda tener lo suficiente y pueda enfrentar la dificultad y la escasez. Actualmente y a futuro es muy probable que algunos miembros de nuestra iglesia, de nuestra familia, estén padeciendo necesidad.
Habrá otros que no estemos en esa misma situación y que podamos compartir de una riqueza generosa que hay en nosotros hacia los demás, hacia aquellos que están en aflicción y hacia aquellos que no tienen lo que nosotros poseemos, de manera que podemos abrir nuestras manos y compartir con ellos. La última de las consecuencias de ser generosos es que con eso demostramos que estamos agradecidos con Dios. No damos para recibir, sino que damos porque estamos agradecidos con Dios. Dios nos ha dado mucho, nos ha puesto ejemplo para que nosotros tengamos ese ejemplo presente en nosotros y así seamos generosos con los demás. Si Dios ha hecho mucho por ti, eso es un motivo para ser generoso con otros. Mostrar nuestra gratitud por medio de la generosidad hacia el pueblo de Dios que está padeciendo es una forma de decirle a Dios que estamos agradecidos con Él por lo que Él nos ha dado y que todo esto de la generosidad está gobernado por la gracia. La gracia y la misma gracia por la cual nosotros recibimos es exactamente la misma por la cual nosotros damos a otros. En medio de todo eso, la actitud principal y lo que fluye de nuestro corazón es una actitud de gratitud. Damos gracias cuando damos gracias cuando recibimos, y esas gracias son dadas y enfocadas a Dios, que es de quien al final y después de todo, de quien recibimos todo lo que poseemos. Al fin de cuentas, nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios, nuestras vidas y nuestras posesiones. Así que podemos usarlas de la mejor manera, que es bendecir a su iglesia, suplir las necesidades en medio de la aflicción y siendo generosos con una actitud de gratitud hacia Dios. Así que, hermanos, abramos más nuestro entendimiento, abramos más nuestros ojos y veamos al horizonte en búsqueda de hermanos de nuestra familia que tengan escasez y ayudemos a suplir esa escasez, esa necesidad. Seamos generosos los unos con los otros, amémonos los unos a los otros, busquemos la unidad en medio de la igualdad. Así que, hermanos, les invito, les animo a disfrutar del gozo que conlleva el ser generosos con nuestros demás hermanos. Que el Señor les bendiga y supla sus necesidades conforme a su voluntad, mientras nosotros y ustedes buscamos el reino de Dios y su justicia. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente.